sin modificar el sistema estructural de resistencia sísmica, que es aquí el sistema estructural de resistencia sísmica, es el sistema pórticos de concreto reforzado. Y en este caso la cubierta a dos aguas. La variante que les digo que algunos le hicieron a esta es el mismo sistema estructural de resistencia sísmica, pero una cubierta parabólica. O sea que lo que hicieron fue ponerle aquí, en vez de esta, ponerle arcos. Ese es el segundo tipo de estructura que hemos trabajado. El tercer tipo es uno en el cual toda la estructura es metálica, por decir algo parecido a esto. Entonces allí, al parecer, no hay sistema principal de resistencia sísmica. Y tenemos que poner a trabajar a estos pórticos para que transmitan de alguna manera la carga sísmica. A esta estructura de pórticos en celosía le hicieron algunos la variante de acá. Considerar las columnas en celosía y la cercha amarrada a esas columnas en celosía, pero ya no a dos aguas, sino parabólica o en arco de semicírculo o lo que sea. Digamos que esta es más dos aguas, la otra variante es esto, más una cubierta parabólica. Y surge digamos, una quinta opción, que creo que algunos hicieron, de no considerar ni este tipo de columna, ni pórticos de concreto, sino columnas en perfiles I o W. Esos perfiles que son así. ¿Cierto? Esas son todas las propuestas que miramos en las entregas parciales que hemos visto. Entonces la pregunta que surge enseguida es: ¿cómo vamos a trabajar el análisis sismo-resistente de esa estructura? Y el asunto es, hasta cierta parte tenemos que seguir los mismos pasos que hemos hecho para hacer el análisis sismo-resistente de los edificios de concreto reforzado. ¿En qué consiste? Que usted tiene que calcular cuáles son las masas. En un edificio usted calcula cuál es la masa del primer entrepiso, la masa del segundo, del tercero, del cuarto y la de la cubierta. Y a eso, si le va a hacer un análisis por fuerza horizontal equivalente, entonces usted ya sabe cuál es el espectro sísmico, ya sabe cuáles son todos los parámetros para ese espectro sísmico, que hay que entrar con el coeficiente de aceleración pico efectiva, el coeficiente de velocidad pico efectiva, más los coeficientes de sitio, F sub A, F sub B, que según el perfil del suelo que le haya correspondido en el sitio donde se vaya a construir la obra. Con base en todo eso, usted ya saca cuál es la aceleración que le corresponde a su edificio. Hasta allí
todo es exactamente lo mismo. La diferencia fundamental viene a continuación. Resulta que cuando usted trabaja en un edificio de concreto reforzado de varios pisos, usted en cada piso tiene su distribución de columnas sus vigas en las dos direcciones y su placa, bien sea maciza, nervada en una dirección, nervada en dos direcciones. En alguna parte es posible que haya un vacío para gradas, para la iluminación, pero usted lo que tiene en ese sistema de pórticos ortogonales más una losa. ¿Qué es lo que hace esta losa? Eso es lo que hace que se considere como un diafragma rígido. ¿Y qué es lo que hace el diafragma rígido? Que cuando actúe una fuerza sísmica aquí, todo el conjunto, todas las 12 columnas van en un mismo bus. Si ese bus es la placa, la losa y el conjunto de vigas. Entonces, si ese bus se va a desplazar parejito, todas las columnas se desplazan parejito. Si se va a desplazar para la derecha, todas se desplazan para la derecha. Si se va a torcer, todas se tuercen en ese mismo bus. Pero ¿qué pasa si le quitamos todo esto? Ya no hay diafragma rígido. Entonces, ¿eso qué implicación tiene? Que cuando venga un sismo en este sentido, cada columna independientemente se va a mover de acuerdo a sus propias dimensiones geométricas, a su material y más esencialmente de acuerdo a la carga que reciba. Entonces yo esto ya no lo puedo trabajar como un diafragma rígido. Y esa es la gran diferencia entre hacer el cálculo sísmico para un edificio que tiene diafragma rígido y esta estructura que ustedes saben aquí, en el intermedio, en el piso intermedio, que para nosotros es la altura de la columna a media altura, allí no tenemos más que las vigas perimetrales que hacen el amarre, pero en sentido longitudinal o transversal no aparecen elementos que rigidicen la estructura. Ahora, en la parte superior, donde ya tenemos la cercha no tiene la suficiente rigidez para que nos transmita la carga sísmica de aquí a acá. Ustedes han visto que esos elementos son muy esbeltos. Y al actuarle una carga en este sentido, si nosotros tuviéramos rígido acá, en vez de transmitirle la carga, lo que va a pasar es que se nos va a alabear en el otro sentido. Entonces aquí por eso se considera que cada columna y cada nudo trabajan sueltos. Bueno, aquí sueltos para sismo en este sentido. Para sismo en el otro sentido sí hay rigidez. Entonces aquí tenemos dos manejos. La carga sísmica global, usted la puede repartir en este pórtico y este pórtico. Y en el otro sentido la puede repartir en este pórtico y en este pórtico. Y con base en eso garantiza
que el edificio no se va a caer en conjunto global, pero tenemos que chequear cuánto se mueven y cuál es el momento que le va a corresponder a cada una de estas columnas. Pero como yo ya no puedo hacer lo que hice acá, que fue generar áreas, ponerles la carga muerta, la carga viva, y después encontrábamos, ¿se acuerdan que encontrábamos el centro de masa? Y ese centro de masa es el punto en donde actúa el sismo, que es el que nos hacía mover todo este conjunto. Acá lo que sucede es que cada masa va a actuar por separado. Esa es la gran diferencia. Entonces el asunto acá se nos complica un poquito porque inicialmente tenemos que saber cuál es la masa que actúa en cada nudo. Bueno, cuando las estructuras son simétricas y más o menos moduladas, muchas veces es suficiente con que calculemos las masas en unos 2 o 3 nudos y las demás se repiten. Pero entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, estuve adelantando algo por aquí.